Una nueva realidad, un nuevo estilo de vida. Así es el título para el día de hoy. Yo le invito a que podamos juntos leer entonces a esta porción de las Escrituras, del capítulo 6 de la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, entre el capítulo 6, versículos 12 al 20. ¿Podemos leerlo todos juntos aquí en sus hogares también, hermanos? Leámoslo todos juntos en el nombre del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque tenemos este privilegio, porque tú no nos abandonaste, Señor. Viniste a nuestra vida, pudimos abrazar por la fe el Evangelio, esta buena noticia. Mas, Padre, de allí en adelante tú sigues estando con nosotros y sigues haciendo la obra perfecta, transformando nuestro carácter en el carácter de Cristo, para que sea aquel carácter de Cristo el que reflejemos a los demás. Y para eso, en todo este proceso, tú no nos abandonaste. Y, Señor, nos has dejado tu palabra, tu Espíritu Santo en nosotros, la iglesia, Señor. Y te damos gracias por ello. Más, Padre, para comprender tus verdades no somos suficientes. Nuestro pensamiento, nuestro intelecto es limitado, Señor. Por eso clamamos, Padre, que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprender estas verdades. Y estas verdades, Señor, santifiquen nuestra vida y fortalezcan nuestra débil fe para responder a ellas por la gracia tuya y para la gloria tuya. En el nombre poderoso del Señor oramos. Amén. Queridos hermanos, una nueva realidad, un nuevo estilo de vida. Vamos a estar compartiendo un ratito el día de hoy. ¿Saben? Quiero comenzar compartiéndole una infidencia mía. Cuando me casé, ya hace 16 años ya, una de las primeras cosas que aprendí era que ya no estaba solo en la vida. Y por tanto mis decisiones, actitudes y también mis acciones iban a afectar ya no solo a mí, sino que iban a afectar a mi esposa. Por lo tanto debía considerarla a ella en todo, en todo. Y considerar a ella tenía relación no solamente en las cosas grandes, profundas del matrimonio, sino que en los aspectos también prácticos y cotidianos, también tenía que considerarla. Porque, por ejemplo, cuando estaba soltero, hermanos, yo la verdad que no tenía obligación de ordenar todas las cosas cada vez que utilizaba algo, no tenía la obligación de ir y ordenarlo. Sino que yo evaluaba cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Sin embargo, cuando me casé, adivinen qué, ya no fue tan así.
Ya no podía llegar a hacer y deshacer lo que yo quisiera, dejar todo desordenado y seguir la vida como si nada. Porque al ratito ya tenía a mi esposa allí recordándome que no era justo que esta situación siguiese así, o que ella tuviese que ordenar y ordenar las cosas que yo desordenaba. ¿Saben, hermanos? Fue de las primeras cosas que yo me di cuenta que mi vida había cambiado. Y qué bueno que fue así. Y bienvenido, como dicen allá en España, enhorabuena, ¿cierto? Que esto sucedió. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque la iglesia de Corinto también había cambiado su estilo de vida, o al menos eso es lo que ellos habían confesado. Porque ellos habían sido lavados, habían sido santificados, habían sido justificados, ¿cierto? Lo vimos la vez anterior en el versículo 11, de aquí del capítulo 6. Por tanto, distintas prácticas, distintos estilos de vida debían ser abrazados ahora por ellos, porque ahora ya ellos vivían para Cristo. Sin embargo, ellos necesitaron ser recordados de los alcances prácticos que esta nueva vida en Cristo tenía. Porque, hermanos, a decir la verdad, en algunas cosas de la vida de los hermanos de Corinto, parecía que nada había cambiado. Nada había cambiado. Hermanos, de esta misma forma nosotros hoy vamos a ser recordados por la palabra del Señor. Viendo el ejemplo de lo escrito que el apóstol le envió a la iglesia de Corinto, y vamos a ser recordados de los alcances maravillosos de la obra de Cristo, esos alcances maravillosos que ésta tiene para nosotros. Y de la misma forma vamos a recordar que estos alcances también deben verse reflejados en nuestro estilo de vida. Una nueva realidad, hermano, un nuevo estilo de vida. Yo quiero compartir contigo, ahí está el tema central, el hilo de pensamiento para esta exposición. El creyente debe reconocer la realidad que tiene su nueva vida en Cristo. Y esta realidad condiciona su estilo de vida. Los creyentes, tú y yo, constantemente tenemos que realizar acciones, pero ¿saben qué? Es fundamental que antes de pensar de cuál va a ser nuestro estilo de vida, cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a comportar, las cosas que vamos a hacer, primero debemos reconocer la realidad que nuestra nueva vida en Cristo tiene. Y en consecuencia, aplicar un estilo de vida para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque primero, ahora en Cristo hay un nuevo criterio que determina nuestras decisiones. Hermanos, ahora que estamos en Cristo, hay un nuevo criterio que determina nuestras decisiones. Y lo vamos a estar viendo entre los versículos 12 al 14. Solo para que recordemos, hermanos, algunas cositas. El apóstol Pablo, hasta acá en la carta de los Corintios, había abordado los casos de corrección dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan? Desde el liderazgo corrigiendo a los hermanos y cómo los hermanos tenían que corregirse unos a otros en amor. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso en los capítulos 5 y un poquito al final del capítulo 4, capítulo 5? Y también estuvimos viendo cómo los creyentes debían resolver sus conflictos. El apóstol Pablo les escribe, les dice, ustedes tienen que resolver sus conflictos de esta forma. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez anterior? Y Pablo le pregunta a aquel que ha sido ofendido, ¿y por qué no sufre el agravio? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué a lo mejor no sufres el agravio? Y ahora en adelante, hermanos, el apóstol Pablo va a abarcar de forma más general algunas carencias individuales que muchos en la iglesia padecían, en esta iglesia de Corinto. Y les va a dar directrices de cómo conducirse en su vida, con tal que su vida armonice con la voluntad de Cristo. Y lo primero que les dice, ahora en Cristo hay un nuevo criterio que determina nuestras decisiones. Versículo 12. Hermanos, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Con este versículo que es bien conocido, ¿no? Este versículo que es bien conocido, Pablo establece un punto importante para los creyentes de Corinto. Mira lo que les dice. Ustedes, parafraseando un poquito lo que podría estar diciendo Pablo, tienen la libertad de hacer todo lo que les plazca. Tienen la libertad de conducirse como ustedes quieran. Nada está prohibido. Todo es lícito, todo es legal, todo lo pueden hacer. Todo está permitido. Y al contrario de lo que podrían ellos pensar, su conversión desde el paganismo no cambió este principio fundamental que ellos gozaban como seres humanos, que es de tener plena libertad para hacer todas las cosas. Pues bien, ellos, como cristianos, seguían, este principio seguía teniendo en pie, todo es lícito. Por haberse convertido al cristianismo, no hay cuestiones que se vayan a reprimir, no hay cosas que se vayan a prohibir. La diferencia, sin embargo, y Pablo lo establece acá y les dice, la diferencia está en la causa por la cual las cosas las están haciendo. La razón por la cual están moviéndose y cuál va a ser finalmente el resultado que esto va a tener. En la antigua vida de los corintios, en su antigua vida, seguramente las razones que justificaban sus decisiones, ¿cuáles podían ser? ¿Qué creen ustedes? Muy posiblemente estaban relacionadas con el estatus, ¿cierto? Entonces yo veía en ellos, porque una de las cosas que ellos apreciaban mucho era su estatus, entonces si me daba estatus, lo hago. O también, como en el primer siglo, y también se vive ahora, si me ayuda a pasarlo bien, si voy a disfrutar, entonces también lo hago. Sin embargo, ahora en su nueva vida que están en Cristo, el criterio es distinto. Y para optar y decidir si las cosas se realizan o no, ellos, los de Corintios, Pablo hablando, le debían ver si estas cosas les iban a convenir o no. O si estas cosas los iban a dominar o no. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Todo lo podemos hacer, no hay ningún problema. Sin embargo, miren siempre si esto les conviene o si esto los va a dominar. Las cosas que no convienen o que no son útiles, que no son de provecho, no para uno mismo, sino vean que les convengan para reconocer a Dios, para honrar a Dios y que estas cosas sean útiles para el beneficio de otros. Ese es el criterio que tienen que ustedes utilizar. Si las cosas cumplen ese fin, entonces no duden en elegirlas, en hacerlas. Si les convienen. Mismo asunto si estas cosas comenzaban a ejercer dominio sobre ellos. Si lo que ellos van a elegir comenzaba a ejercer dominio sobre ellos, si ellos se volvían esclavos desviándose del señorío de Cristo, entonces ellos debían hacer que todas y cada una de estas cosas cesaran. No, mejor no. Si en vez esta cosa me va a llevar a no someterme a Cristo, sino que esto, lo que yo voy a elegir, va a tener dominio sobre mí, entonces no lo elijo. Eso Pablo le estaba diciendo. Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Y Pablo continúa haciendo una ilustración que está relacionada utilizando la comida y el estómago. Eso es lo que es las viandas y el vientre. ¿Bueno? Las comidas y el estómago. Y cómo la relación entre la comida y el estómago es natural, pero es desenfrenada, pues hermano, no tiene mucho control, porque el comer provoca satisfacción y es algo natural, insisto. Puede ser nocivo, por supuesto, si se come mucho, se comen cosas que no están indicadas. Puede ser poco provechoso, pero en definitiva es natural. Pablo le está diciendo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, en esa acción es algo natural. Pero tanto al uno como a las otras, las otras destruirá Dios.
Y además el apóstol está diciendo, sí, son muy naturales unas con las otras, esto de comer y que esto vaya al estómago, todo este proceso, esta dinámica es natural, pero si se dan cuenta no tiene mucho futuro. Todo esto es pasajero. Y Dios va a dar un completo cese a esta relación de satisfacción entre el estómago y la comida, ¿verdad? Es pasajero, esto va a finalizar en algún momento. Es como esta forma de vida, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Así como hagamos las cosas, bueno, háganlo. Eso en algún momento se va a acabar. Sin embargo, mira a continuación lo que les dice. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Si bien es cierto, todas las cosas son lícitas, todos convienen, y en esta figura de comer las cosas y del estómago y la comida, es todo natural. Ojo, en el plano sexual esto no es así, no es lo mismo. Y Pablo va a comenzar a desarrollar este tema. Porque el cuerpo del creyente no es para la fornicación, no es para el desorden sexual. El cuerpo no es para hacer lo que se desee con él en esta área, porque el cuerpo tiene un amo y el señorío de Cristo incluye el cuerpo del creyente en el área de la sexualidad. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Por tanto, hermanos, ellos, los de Corinto, debían estar claros que no solo interiormente ellos adoraban al Señor, que no solo interiormente ellos alababan al Señor, sino que el Señor es el Señor de todo el ser. De todo el ser. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. A ver, si bien es cierto, hermano, la comida viene al estómago y de allí no tiene más trascendencia, el cuerpo en sí no es, el cuerpo no es así. Nuestro cuerpo en general y en el área sexual no va a ser así, sino que el cuerpo del creyente tiene promesas. Ojo con esto, por esto es tan importante. El cuerpo del creyente tiene promesas, las que por lo demás son la esperanza viva del creyente, y está relacionado con aquello que sucederá en el futuro, con los creyentes. Y es a donde cada decisión tuya y mía debe apuntar. Así como el Padre resucitó a Cristo, Pablo le está diciendo, con ese mismo poder resucitará a los creyentes y cara a cara vamos a ver al Señor. Y esa resurrección incluye el cuerpo. Incluye el cuerpo. En 1 Tesalonicenses, ahí está 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira lo que va a suceder, y esto es la promesa del Señor. La iglesia va a ser arrebatada, los que hayan muerto en Cristo resucitarán, ¿verdad? Por lo tanto, el cuerpo, hermanos, y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, el cuerpo es importante cuidarlo porque el cuerpo es para el Señor y es del Señor. Por lo tanto, lo que hagan ustedes con su cuerpo importa. En 1 Corintios 15, mira, hablando acerca de este mismo evento, cuando nos piden, muchas veces podemos conversar referencias acerca de qué va a pasar con el creyente. 1 Corintios 15, 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hablando de la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que ya resucitó, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y en el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, con el cuerpo morimos, ¿cierto? Se resucitará en incorrupción. Y el versículo 52 sigue diciendo,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por tanto, hermanos, Pablo les está diciendo, ojo con lo que hagan con su cuerpo, todo les es lícito, pero no todo les conviene. Tienen que hacer básicamente lo que les conviene. Realmente están haciendo con su cuerpo lo que les conviene, lo que edifica, lo que glorifica a Dios. O están tomando decisiones por aquellas cosas que los están dominando y están dominando su cuerpo. Por tanto, otra vez pareciera Pablo decirle, oye, déjense de pequeñeces, miren el futuro. Más allá de lo que están haciendo hoy día, miren todo lo que va a suceder con sus cuerpos. Tomen en consideración lo que hacen con ellos. Hermanos, el enfoque de vida de los creyentes ha cambiado respecto a su antigua vida. Nosotros, hermanos, hemos recibido la libertad de realizar lo que queramos, pero nuestro criterio, nuestro objetivo tiene que ser claro, honrar a Dios en todo momento y con todo nuestro ser. Cada decisión, hermanos, que tomamos debe apuntar a esta dirección. Y por tanto, cuando evaluamos qué es lo que vamos a hacer, cuando vemos qué decisión vamos a tomar, consideremos si esta nos conviene realmente en términos de honrar a Dios, honrar a Cristo, o si esta situación, como les decía antes, comenzará a dominarme, alejándome del señorío de Cristo. Todo, hermano, lo que los creyentes hacemos, todo lo que los creyentes decidimos, especialmente con nuestro cuerpo, necesariamente debe considerar el dueño que éste tiene. Cristo. Por lo tanto, la iglesia, tú y yo, hermanos, vamos a ser resucitados con nuestro cuerpo. Por tanto, en esta vida debemos considerar qué hacemos con él, porque pertenece al Señor. Hermanos, yo recuerdo hace unos años atrás tuvimos que arrendar en un lugar para vivir, en un lugar, hace varios años atrás. Y ¿saben qué? Cuando uno arrienda, cada vez que uno le quiere hacer un arreglo a la casa, debíamos preguntarle primero y considerar la opinión del dueño de la casa. ¿O no? Siempre es así, pues uno no puede llegar y hacer los arreglos que uno quiere. Tiene que considerar el dueño de la casa, preguntarle, porque no es nuestra casa, sino que es de otro. Bueno, de forma parecida, hermanos, nosotros, antes de realizar alguna acción que involucre nuestro cuerpo, que involucre cualquier situación, tenemos que considerar al Señor. ¿Qué opina nuestro dueño, Jesucristo, de esto que vamos a realizar? El criterio para realizar, como dice acá, el criterio es nuevo y ese criterio determina nuestras decisiones. ¿Saben qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante esto? Porque al igual que los corintios, a nosotros muchas veces nuestra cultura nos influye, ¿no? Sí, pues de tal manera que hacemos cosas que cultural y socialmente parecen estar bien, pero no las hemos filtrado a través del señorío de Cristo. ¿Realmente me conviene? ¿Me está dominando esto? Piensa en alguna situación en tu vida, hermano. ¿Hay alguna que te esté dominando hoy en día? ¿Y que específicamente esté relacionado con tu cuerpo? ¿Hay algo que te esté dominando? ¿Hay algo que no esté honrando al Señor? Hermano, como tratamos nuestros cuerpos, siempre es necesario que esté regido por las Escrituras y no por lo que la sociedad o por lo que la cultura impone, porque la sociedad y la cultura cambian, hermano. No podemos descansar en algo que sea tan voluble. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Insisto en la pregunta, ¿hay alguna cosa que te esté dominando hoy en día? Piensa en tu vida. ¿Hay algo que esté dominando tu cuerpo? ¿Y eso te está llevando a no honrar a Dios? ¿Eso te está llevando a no darle la gloria a Él? Y hermano, no estoy hablando solamente y específicamente en términos sexuales, que puede serlo, que es lo que estaban viviendo ellos. Bueno, pero ampliando un poquito el concepto,
Hay muchas cosas que nosotros los creyentes pueden que nos esté dominando. Y en realidad estamos metidos en aquello. ¿Hay algo que estás haciendo que no te convenga, que no esté honrando al Señor, que no considere al otro, sino que te considera a ti mismo? ¿Y estás consciente sobre todas las cosas? Escúchame, que tu cuerpo es para el Señor. Tu cuerpo es para el Señor. ¿Por qué? Porque es de Él. Entonces, hermanos, el creyente debe reconocer la realidad que tiene su nueva vida en Cristo. Y esa nueva realidad condiciona el estilo de vida. Porque ahora en Cristo hay un nuevo criterio que determina nuestras decisiones. Este nuevo criterio va a determinar nuestras decisiones, pero además, hermanos, ahora en Cristo tenemos una unión profunda con el Señor, por lo que le consideramos siempre. Entonces, en primer lugar, nuestros criterios es, ¿me conviene? ¿Me está dominando? ¿Honra al Señor? ¿Me lleva a amar a los demás? Y segundo, ¿considero que tengo ahora una unión profunda con el Señor? Versículos 15 en adelante. Pablo sigue hablándole un poquito acerca de esto y dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mira, atención con esto. ¿Vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hablando de señorío y de pertenencia, el apóstol Pablo derrumba la creencia cultural del primer siglo, que el cuerpo no importaba. Eso se creía en el primer siglo. El cuerpo no importaba, solo importaba el alma. Cristo entonces murió en la cruz pagando un precio. Escúchame, hermanos, y esto es súper importante, no sé si tú lo tienes asimilado en tu vida. Cristo pagó un precio y este precio incluye el cuerpo del creyente. Porque el cuerpo es de Cristo. Por eso sigue haciendo la pregunta, mira la pregunta que viene ahora. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y este pareciera ser el problema central y específico que estaba sucediendo en Corintios. ¿Cuál era el problema? Era un problema conductual. Y Pablo lo está confrontando. Pareciera que los hermanos de Corintios seguían viviendo según su cultura. Y en su cultura los de Corintios tenían totalmente normalizado ir y unirse a prostitutas. Eso lo tenían, pareciera, lo tenían súper normalizado porque era parte de su cultura, era parte de su paganismo, incluso de la adoración a las deidades. Por lo tanto, no era mal visto. Y en su antigua lógica pagana pensaban que nada malo esto tenía y insistían en hacerlo. Por eso Pablo les hace esta pregunta que es retórica. Los miembros de mi cuerpo, pareciera decirle, mira, los miembros de mi cuerpo que pertenecen a Cristo, ¿puedo decidir y unirlos con una prostituta? Si mi cuerpo, que pertenece al Señor, que el Señor pagó por él, ¿puedo ir y tener este tipo de relaciones sexuales ilícitas? Versículo 16, mira, qué interesante, hermano. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Acá, hermano, está la razón teológica. Mírala, por favor, aquí está la razón teológica. Acá está el fondo del asunto y el significado profundo de lo que una relación sexual es. La unión de dos que se vuelven uno. La unión de dos que se vuelven uno. Y Pablo le cita al Génesis, ¿verdad? Los dos serán una sola carne. Por tanto, escúchame, hermano, Dios creó la intimidad sexual no solo para el deleite, no solo para la reproducción, sino por sobre todas las cosas para mostrar la unidad sagrada del pacto matrimonial. Esto es lo que los creyentes creemos respecto
a la unión sexual. Es la unión sagrada del pacto matrimonial. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y además, hermanos, el creyente, al pertenecer al Señor, inmediatamente pasa a ser uno con Cristo. Escúchame, por favor, te repito esto. Cuando tú y yo hemos abrazado la fe del Evangelio por la gracia del Señor, ¿cierto? Hemos puesto la fe en la obra de Jesucristo. Pasamos a ser uno con el Señor. Y esto incluye, ¿qué cosa, hermanos? En nosotros, el alma y el cuerpo. Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, como vamos a ver más adelante. Y en ese sentido estamos unidos al Señor. Y esto yo sé que es un misterio poco entendible, hermanos. ¿Cómo una persona común como nosotros puede tener tal identidad, tal comunión con el Creador? ¿Cómo una persona normal como tú y como yo podemos llegar a tener tal identidad y unión con el Creador? ¿Sabes qué? Mira lo profundo de esto, hermano, porque los creyentes de Corintio estaban siendo enseñados por Pablo. ¿Quiénes ellos eran en Cristo? ¿Y quiénes son para Cristo? Esto es fundamental, hermanos. Por favor, yo quiero poner un énfasis en esto. Porque no siempre nosotros tenemos una concepción correcta, bíblica, de quiénes somos en el Señor y para el Señor. Porque, hermanos, Pablo le está diciendo, no es que el Señor solamente a ustedes los aceptó, no es que el Señor solamente les pide que ustedes le sirvan, ¿cierto? Porque entendemos eso, que el Señor viene a nuestras vidas y que Él demanda adoración, obediencia y servicio, lo entendemos. Sin embargo, Pablo, mira lo que le está diciendo. La relación con Jesucristo hoy día del creyente es tan íntima, tan cercana, que el creyente es recibido por Cristo, es amado por Él. Cristo comienza a vivir en Él, comienza a caminar junto a Él, transformándole a su imagen. Es una identidad absoluta. Eso es lo que el creyente es en Cristo. Y eso incluye, escúchame, el cuerpo. Llegamos a ser uno con el Señor. A mí me encanta, hermano, el ejemplo allá en Hechos 9:5. ¿Te acuerdas cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y se le aparece al Señor Jesucristo? ¿Y qué le dice al Señor Jesucristo? Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? En estricto rigor. ¿Estaba persiguiendo a Jesús? ¿Saulo? No, Saulo estaba persiguiendo ¿a quién? A los creyentes, estaba persiguiendo a los cristianos. Sin embargo, el Señor Jesucristo, ¿a quién dice que estás persiguiendo? A mí me estás persiguiendo. Tal identificación profunda con los suyos. ¿Te das cuenta? Cómo Cristo se identifica con los suyos. Entonces, hermano, teniendo en mente esto, que somos uno con el Señor, que el Señor nos ha comprado completamente, somos de Él, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo es de Él, viene la exhortación, versículo 18, huid de la fornicación. ¿Se entiende entonces por qué hay que huir de la fornicación? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huir de la fornicación es como que le dijeran, huyan, escapen, eviten la fornicación.
Eviten el sexo desordenado y en particular para ellos eviten la prostitución, porque si bien es cierto es un pecado, es una transgresión de la ley de Dios, pero además este pecado en particular es muy grave. Escúchame, es muy grave porque es contra el cuerpo. Porque el cuerpo del creyente ha sido comprado, ha sido muerto al pecado. El cuerpo del creyente tiene la garantía de la resurrección, y esto es porque el cuerpo pertenece al Señor, y unirse íntimamente con una prostituta es entregar el cuerpo y unirlo con alguien cuyo cuerpo no tiene las mismas características, con un cuerpo inconverso, con un cuerpo que no está destinado a la resurrección. Y como vimos, hermanos, la relación sexual es la unión más profunda, íntima entre dos personas, y el pecado sexual afecta lo que el creyente es en esencia, un todo en Cristo. Un todo en Cristo. Y lleva ese todo en Cristo a unirse con un cuerpo inconverso. Por eso este pecado es tan... Porque ¿qué otro pecado, hermanos, si te pones a pensar, qué otro pecado tiene este nivel de profundidad? De unirse con un inconverso, con un cuerpo inconverso. Si el cuerpo es de Cristo y es uno con Cristo, ¿te das cuenta de lo que está haciendo este pecado sexual? Uniéndose con uno que no es de Cristo. Por eso la instrucción, hermano, huyan, escapen, eviten la fornicación. Hermanos, escúchame, la realidad de nuestros cuerpos es que pertenecen al Señor y no pueden ser usados para aquello que no honra a Dios, porque la identidad que hemos adquirido en y con Cristo supera todos los aspectos culturales, supera todos aquellos impulsos que podamos tener, porque somos uno con el Señor. El Señor que vive en nosotros y nos hemos unido a Él de manera interna, pero también exteriormente estamos unidos con Él. Todos somos de Él, completamente. Entonces, ¿qué determinan nuestras decisiones? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo es lo que determina nuestras decisiones? Por lo tanto, por eso debemos huir, escapar y evitar todo aquello que comprometa la santidad de Cristo en nosotros, el amor de Cristo en nosotros, la imagen de Cristo en nosotros. Cuando se ve comprometida, huyamos de ello, porque somos nosotros, Cristo está transformando nuestro ser en su imagen y Él mismo morando en nosotros, como vamos a ver a continuación. Hermano, te hago una pregunta. ¿Puedes ver de algún modo lo unida que estás a Cristo? ¿Puedes ver la profundidad del significado que tú tienes para Cristo? Me encantan, hermanos, estas palabras del Señor Jesús allá en Juan 10, 27, 20. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Te das cuenta la unión que tenemos con el Señor? ¿Te das cuenta lo íntimo que es nuestra relación del Señor con el Señor? Por tanto, hermano, huye, escapa, evita todo lo que pueda estar exponiendo a Cristo con tu vida. ¿Son desórdenes sexuales? ¿En tu caso? ¿Son desórdenes sexuales? ¿Son deseos o acciones que no evidencian esta unión profunda con tu Señor? Hermano, escúchame, ¿hay algo que debas confesar delante del Señor y seguir pidiendo que Jesucristo te transforme? Oh, hermanos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sigue habiendo salvación en Jesucristo. Sigue habiendo poder en Jesucristo. Hermano,
el creyente debe reconocer la realidad que tiene su nueva vida en Cristo. Y esta nueva realidad va a condicionar su estilo de vida. En Cristo tenemos un nuevo criterio que determina nuestras decisiones. Y en Cristo también tenemos una unión profunda con el Señor, la cual debemos considerar siempre. Y finalmente, hermanos, ahora en Cristo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Él, el Espíritu Santo, nos lleva a Cristo. Versículo 19 y versículo 20. ¿O ignoráis? ¿Se acuerdan? Es muy típica esta pregunta de Pablo, ¿cierto? Uno la ve en distintas cartas. Porque, hermanos, el grave problema de los corintios era su ignorancia de quiénes ellos eran en Cristo. Ellos ignoraban quiénes ellos eran en Cristo y tenían esta ignorancia. No ignoraban profundamente la obra de Cristo en ellos. Ellos iban a la iglesia, como tú y yo lo hacemos, ellos se congregaban, ellos se decían cristianos, ellos sabían del amor de Dios, ellos sabían que Jesucristo había resucitado, por supuesto, y es muy probable que supieran muchas otras cosas, aunque Pablo va, si se da cuenta, va corrigiendo varias de ellas. Personas creyentes normales, pero ignoraban mucho de la profundidad de lo que significaban quienes ellos eran en Cristo. Y hermanos, temo y tengo el temor de que muchos de nosotros, a lo mejor, puede que no tengamos claro quiénes somos en Cristo. Y Pablo les enseña, el cuerpo del creyente es afectado por la obra del Señor, ¿o no? ¿El cuerpo es afectado por la obra del Señor? Por supuesto que sí, no solo el alma. Escúchame, hermano, no solo el alma. Pablo les enseña a los que de esta iglesia que vuelvan a pensar, que reflexionen acerca de lo que significa su profesión de fe y contemplen realmente la obra de Cristo, porque declarar el señorío de Cristo, escúchame, hermano, no es solo del alma, no es solo de los pensamientos, no es solo la vida espiritual, sino que Jesucristo también es Señor del cuerpo. Y esto es interesante, hermano, porque a veces nosotros pensamos que el Señor salvó nuestra alma, ¿cierto? Que el Señor salvó nuestra alma. Entonces, eso nos va creando una idea, una dicotomía entre lo interior y lo exterior. Y el Señor salvó todo nuestro ser. Y es Señor de todo nuestro ser. Hermanos, el haber sido limpiados, santificados y justificados, como Pablo les dijo en el versículo 11 a los de Corintios, permitió a Dios mismo vivir en el cuerpo del creyente. Por eso les dice, no ignoren que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios. El Espíritu Santo viene de Dios y ustedes no se pertenecen a sí mismos. Hermanos, de la misma forma, porque esto está utilizando un lenguaje que es referido a cómo el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, más bien dicho, Dios mismo, habitaba en los antiguos templos, ¿cierto? Por ejemplo, el templo de Salomón, habitaba allí en el lugar santísimo, ¿cierto? Y después en los templos que vinieron después. De la misma forma, hermanos, Dios habita por medio de su Espíritu Santo en el cuerpo del creyente. En el cuerpo del creyente. Dios ha hecho este milagro. Por tanto, hermanos, te invito a que comprendas la profundidad de la obra de Cristo. Pablo les dice, les vuelve a insistir, ustedes recuerden entonces que el Espíritu Santo está viviendo en ustedes y ustedes entonces no son vuestros. Ustedes no se pertenecen a sí mismos para que hagan lo que quieran con sus cuerpos. Ustedes pertenecen a Dios completamente, interior y exteriormente. Todo es de Dios.
¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Entonces, ¿por qué hay que responder de esa forma? Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Yo no sé si alguna vez, hermano, tú te pusiste a pensar o hemos reflexionado que el Señor también compró nuestros cuerpos. Que no solo compró tu alma, sino que te compró completamente con su sangre. Ustedes fueron adquiridos por la sangre de Jesucristo y eso fue un rescate. Cristo se ofreció a sí mismo por los creyentes. Cristo se ofreció a sí mismo en lugar de ellos, librándolos de la responsabilidad de pagar el precio del rescate. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes fueron pagados su rescate de las tinieblas, su rescate del pecado, fue pagado. No tuvieron que pagarlo ustedes. Fue pagado. Y habiendo pagado el precio, nos unió a Él. Cristo pagó el precio por ti y te unió a Él. Me encanta allá en Gálatas, mira, Gálatas 3:13 y sigue en el 4:5. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cierto? Hecho por nosotros, Cristo fue hecho maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito por nosotros y nos libró de la maldición. Pues, capítulo 4, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos, completamente en todo nuestro ser, hijos de Dios. Y hermanos, para Pablo era súper importante aclarar esto con la iglesia, porque como les decía, estaba la idea firme de que el alma es la que sería salvada solamente. Pero la enseñanza apostólica, hermanos, nos recuerda que no solo el alma tuya ha sido comprada. No solamente tu alma ha sido salvada, sino que todo nuestro ser y todo aquel que cree. Todo nuestro ser ha sido salvado. Por tanto, el Señor muestra posesión, el Señor muestra su dominio sobre el creyente, primero, a través de la obra de Cristo, muriendo y resucitando en la cruz, pero también el Señor muestra su dominio en que hoy, en la presente era, el Espíritu Santo habita en el creyente. No sé si te das cuenta, hermano. Mira cómo Cristo, Dios muestra, el Señor muestra su dominio sobre el creyente, pagando el precio por la eternidad, pero en la presente era el Espíritu Santo viviendo en el creyente. Por lo tanto, eso nos asegura, nos garantiza, pero también nos debe llevar a concientizarnos de que somos de Él, de que nuestro cuerpo es de Él. Por eso termina diciéndole, hermanos, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Otra exhortación, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo. Y esto es, hermano, glorifiquen, enaltezcan, exalten a Dios, honren a Dios con vuestros cuerpos. Y en el contexto para los de Corinto, ¿qué significaba? Honren a Dios con vuestros cuerpos. Para ellos, ¿qué significaba? Huyan de la inmoralidad sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. El cuerpo, hermano, entonces, como pertenece a Dios y porque Él habita en los creyentes individualmente, los creyentes tenemos la responsabilidad de utilizarlo de buena forma, honrando a Dios con nuestros cuerpos. Si el Espíritu Santo es el que habita en el creyente, no hay opción, hermanos. El creyente ha sido comprado, ya no pertenece a sí mismo, sino que pertenece a Dios, y es todo el ser del creyente el que vive para Dios. Oh, hermano, la obra profunda de Cristo en nosotros entonces incluye el pago del precio y la habitación presente de Dios en nosotros. Y te hago la pregunta, ¿cómo entonces podemos desconocer esto y vivir como si nada aconteciera? ¿Cómo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos vivir como que si Él no estuviera?
Y eso, hermanos, a veces está relacionado, insisto, porque tenemos una tendencia a pensar que Dios es Dios de mi vida espiritual y no de mi cuerpo. Los creyentes hemos sido unidos con Cristo. Hoy tenemos una comunión profunda y diaria con nuestro Señor. ¿Sabes por qué? A través de su Espíritu Santo que mora en nosotros y a través del Espíritu Santo por quien podemos adorar efectivamente a nuestro Creador. Hermanos, el Espíritu Santo fue puesto en nosotros ¿para qué? ¿Por qué el Señor permite que el Espíritu Santo viva en nosotros hoy día, en nuestro cuerpo? El Señor Jesucristo dice, ¿saben qué? Decía ahí cuando estaba acá en la tierra, el Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo fue puesto en nosotros para nuestra conveniencia. Tenemos el mejor aliado en nosotros para hacer precisamente aquello que se nos demanda, glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Porque mira, solamente quiero mostrarte algunas de las características y obras del Espíritu Santo en el creyente. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Va a vivificar nuestros cuerpos mortales, nos va a dar vida. ¿Qué más hace? Mira Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Más, mira lo que hace el Espíritu Santo. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu tú y yo hacemos morir las obras de la carne, ¿cuál era la demanda que estaba haciendo Pablo a los Corintios? Glorificar a Dios con vuestros cuerpos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Hace morir las obras de la carne. Vamos a vivir en nuestros cuerpos. Mira el aliado que tenemos, en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo además? De hacer morir las obras de la carne, de vivificarnos, nos guía. Nos guía. Qué maravilloso, ¿no? Mira al final que se pone ahí el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Saben qué, hermanos? El ignorar el Espíritu Santo, ignorar que nuestro cuerpo pertenece al Señor, ignoramos al Espíritu Santo y estamos en definitiva ignorando la obra de santificación en nuestras vidas. No le estamos poniendo un énfasis porque hemos quedado pegados en que Dios está tratando con nuestra vida espiritual solamente. Y cuando el alcance de vida espiritual es todo, incluye nuestro cuerpo también. Por tanto, hermanos, para hacer morir los deseos de la carne, el Espíritu Santo es el que lo hace morir. Está en nosotros. Para ser guiados en nuestra adoración al Señor, el Espíritu Santo es nuestra guía. Él está en nosotros. Y cuando somos débiles, Él intercede por nosotros. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Cuando consideramos el señorío de Cristo. Porque, hermanos, la gran lucha que nosotros tenemos, ¿sabes cuál es? No es con el pecado, escúchame. No es con el pecado porque hemos sido rescatados del dominio del pecado. Nuestro cuerpo ha sido muerto para el pecado. La gran lucha que nosotros tenemos en realidad es con el señorío de Cristo. Es con el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros consideramos el señorío de Cristo, cuando consideramos y vemos en la palabra lo que Cristo dice y hacemos eso, entonces el Espíritu Santo hace lo suyo en nosotros, todo esto que está acá. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Como creyentes, someternos al señorío de Cristo, examinando nuestro andar a la luz de la palabra, meditando en ella y luego confesando aquello que el Espíritu Santo nos convence de pecado, por supuesto, pero también confiando que Él nos transformará dándonos poder
para darle la gloria al Señor con nuestros cuerpos mortales. Concluyo, hermanos. Los creyentes hemos sido trasladados del reino de Jesucristo, hemos sido trasladados al reino de Jesucristo y debemos comprender lo que significa vivir en aquel reino. Si bien es cierto, aún peregrinamos por esta tierra, la verdad es que no somos de este mundo. No olvidemos, por tanto, que nuestras decisiones deben contemplar siempre si honramos a Cristo con ellas, ya que es a Él a quien representamos, a nuestro Señor. Además, hermanos, no olvidemos que tenemos una unión profunda con Cristo, siendo un solo espíritu con Él, y cada cosa que hacemos, decimos y pensamos, nuestro Señor es expuesto. Por tanto, es nuestra responsabilidad considerarle en todos nuestros caminos, incluso en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Finalmente, recordemos siempre que para honrar al Señor con nuestra vida, hemos sido equipados, ¿con quién? Con Él mismo viviendo en nosotros para suplir todas nuestras carencias y librarnos de las miserias del pecado presente. ¡Qué buena noticia, hermano! ¡Qué buena noticia! Que el que comenzó su obra en nosotros va a ser fiel en perfeccionarla hasta que Él venga en nosotros, porque Él lo ha prometido y Él lo hará. Hermanos, el creyente debe reconocer la realidad que tiene su nueva vida en Cristo. Esta es su nueva vida en Cristo. Y esta realidad entonces va a condicionar el estilo de vida. En Cristo hay un nuevo criterio que determina nuestras decisiones. En Cristo tenemos una unión profunda con el Señor, por lo que le consideramos siempre. Y en Cristo nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y Él mismo nos lleva a Cristo. Vamos a orar y dar gracias al Señor por la posibilidad de ser expuestos a su palabra. Que podamos estar, hermanos, constantemente meditando en quiénes somos en Cristo y cómo esta nueva realidad va a condicionar nuestro estilo de vida. Pero, hermanos, esto nos tiene que llevar siempre a profundamente considerar la obra de Cristo y no nuestros méritos, no nuestras fuerzas, para llevar un estilo de vida acorde a su voluntad. Oremos entonces, hermanos.